Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es fuerte. En la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Gracias, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que hemos trazado. Tu presencia. Tarde aquí en Rosarito, en Baja California. Realmente nos gozamos mucho de que nos hayan considerado a nosotros para compartir con ustedes la palabra de Dios, que creo que yo es la base de todo matrimonio y la base de realmente de todo ser humano en cuanto a su relación con Dios. Y realmente nos alegramos muchísimo de estar con ustedes. Reciban un ósculo santo y un abrazo muy amplio de parte de la congregación a la cual servimos en la ciudad de Elgin, en el estado de Illinois, allá en Estados Unidos. Vamos a estar mirando algunas lecciones que tienen que ver con lo que es el matrimonio, y creo que lo que los organizadores pensaron fue en lo que decidimos hacer todos y cada uno cuando nos unimos en matrimonio. Y tiene que ver con la unión que Dios hizo, ese hermoso momento en que tú y yo decidimos compartir nuestra vida con aquel ser que amábamos. Vamos a iniciar, si está bien con todos ustedes. Vamos a ver si funciona vamos a ver, lo prendo y ahí está. Denme un segundo porque no. Ahí está. Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, si está bien con ustedes, y vayamos al libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26. Génesis 1, en el verso 26. Génesis 1, en el verso 26. Una de las grandes cosas complicadas a entender en cuanto a nuestro Dios, a la divinidad, tiene que ver con la unidad. Y esto es porque cuando Dios crea el mundo, cuando crea el planeta, cuando crea los cielos y la tierra, lo que crea con ellos son tres aspectos importantes, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con lo que es el tiempo, que no existía antes porque estábamos en la eternidad. Otro de ellos tiene que ver con el aspecto del espacio, porque no había espacio donde estaba la eternidad. Y otro tiene que ver con la materia, y porque no había materia. Por eso dice la Escritura que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, este aspecto de la materia. Y cuando Dios hace esto, también por consecuente ocurre algo increíble, y ocurre lo que se entiende con el espacio, que no había antes, la materia, que solamente había el mundo invisible y no el mundo visible, como lo vemos nosotros. Ocurre algo increíble. Lo que ocurre es empezar a medir el espacio
y con ello empezar a entender la idea de lo que es la unidad y la separación, porque antes de la creación de todo era uno solamente estaba Dios, ¿verdad? Y Dios era uno solamente. Pero cuando crea todas estas cosas empieza a formarse lo que es la separación. Por eso en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, cuando vemos ahí la escritura, dice la escritura que Dios creó a el hombre, dice ahí, y Dios hizo al hombre a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Y con este concepto de Dios hacer al hombre a su imagen y semejanza, ocurre algo que es increíble. Nos hace a nosotros igual que Él es. Pero la primera parte es el aspecto espiritual. Esto es, que así como Dios tiene la capacidad, y no solamente la capacidad, el atributo de planear y de hacer, y sobre todo de crear, a nosotros nos hace de la misma manera en el aspecto de que podemos planificar, podemos pensar, imaginar en lo invisible, en la mente, crear algo, y luego hacerlo en lo visible, en lo palpable. Y eso es lo increíble, cuando Dios nos hace de esa manera, nos hace solamente uno, y dice la Escritura que nos hizo a imagen y semejanza, y con ello ocurre otra cosa que es importante, la parte de la decisión. Dios sabía, porque Él es omnisciente, que si nos hacía a nosotros a su imagen y semejanza, como consecuencia tenía que darnos también la capacidad de decidir, lo que se le llama el libre ¿qué? Albedrío. Y el libre albedrío es muy importante en el concepto de lo que es la unión del matrimonio. El libre albedrío tiene que ver con que yo y tú tenemos la capacidad de planear, de pensar, de analizar, de meditar, de reflexionar, y basado en ello tomamos ¿qué? Una decisión. Ahora, entendimos esto cuando dice Dios que hizo a varón y hembra los hizo, dice ahí en el versículo 27, 1:26. Si lo leemos brevemente, vamos a verlo ahí. 1:26 dice así la palabra de Dios. Denme un segundo. Dice 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice ahí, y señoree, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice, y en las bestias. O sea, el punto es señorear. Pero luego es el versículo 27, y creó Dios al hombre. O sea, cuando dice hombre, habla de la humanidad. El hebreo es hamada, es humanidad. Dice, a su imagen, a imagen de Dios, dice, lo creó, dice, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, lo crea solamente en unidad, solamente en uno, en la parte espiritual. Dios es espíritu, dice la Escritura, ¿verdad? Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. ¿Y qué? Son esa parte espiritual, en la parte interna, en lo que mueve todo el cuerpo físico. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No en el aspecto físico, porque Dios no tiene ojos, aunque puede ver, no tiene oídos, aunque puede oír. Es en el aspecto espiritual, en el aspecto de decisión. Pero formó, dice, varón y hembra, dice, los creó en el aspecto espiritual. Antes estábamos unidos con nuestra mujer, o en el aspecto de la creación era varón y hembra. No es hasta que forma el cuerpo físico, en Génesis 2:7, cuando dice que forma el cuerpo físico, y en la formación lo que hace es que coloca y crea y forma lo que se entiende como un cuerpo varonil, un cuerpo masculino. Con partes genitales masculinas, y ahí decide colocar lo que ya había creado, varón y qué, y hembra. Pero luego se da cuenta Dios que no era bueno que el hombre estuviese ¿qué? Solo. O sea, es el aspecto de unidad, y lo veremos mañana si Dios permite. Dice, y le haré ayuda ¿qué? Idónea. Pero veamos este concepto de esto, vamos a entenderlo todavía mejor, ¿ok? En Isaías dice la Escritura en 45, 12, 18, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella ¿qué? A el hombre. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Estamos hablando de dos aspectos, el aspecto invisible, lo que algunos le llaman el espíritu del hombre, lo que a veces se entiende en la sociedad como el alma, y luego dice el aspecto del cuerpo físico, lo visible, lo que se puede palpar. Cuando Dios creó lo invisible, lo espiritual, varón y hembra los creó, uno. Luego los coloca en el cuerpo físico, lo visible, ¿ok?
Luego se da cuenta que no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo y decide ¿qué? Hacer del cuerpo físico masculino, varonil, tomar la costilla y forma el cuerpo ¿de qué? De la mujer. Y entonces también se separa con ello eso que había creado que era varón y que era ¿qué? Hembra. Y entonces cuando se unen en matrimonio regresan al estado original. Vienen a ser una sola ¿qué? Una sola carne. El aspecto tiene que ver con esto. Lo invisible es aquello que no podemos tocar, que no podemos palpar, lo que puede pensar, lo que puede analizar y lo que puede decidir. Si hay congruencia, el interior, lo espiritual, hará que lo físico pueda moverse. Y eso es lo que quiere decir Jesús. No temas lo que puede matar lo visible. No temas eso, sino debes de temer, ¿verdad?, al que puede realmente tomar el alma y echarla al infierno, como dice Lucas 12. Ahora, cuando vemos la materia y lo inmaterial, lo visible y lo invisible, lo que tenemos que entender es este concepto. Y van a decir, ¿por qué estás hablando de esto? Es muy importante, ahorita lo van a entender, ¿ok? En Zacarías, en el capítulo 12, versículo 1 dice, forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién lo hace? Dios. Dios lo forma. Pero hay algo increíblemente que Dios decide hacer cuando crea al hombre a imagen y semejanza de él. Lo crea y Dios sabe que no podrá decidir por el hombre. Voy a repetir este concepto otra vez, ¿ok? Nos da toda la capacidad a imagen y semejanza de él. Pero sabe que con ello hay algo que va a ocurrir. Si nos hace a su imagen y semejanza, hay algo que tiene que aceptar. Tendrá que aceptar que hay algo que él no puede hacer. Y soy un poquito incongruente porque si Dios lo puede hacer todo, como que no puede hacer. Dios no puede decidir por nosotros. Esa es la consecuencia. Pero esa decisión viene de la parte invisible. Y claro, si es congruente, toca la parte visible, la materia. ¿Quién forma el espíritu dentro del hombre? Dios. Por eso se le llama a él el padre ¿de qué? De los espíritus. Ahora, el ser humano, en ese sentido, es mayor que los animales. Por eso iba a señorear sobre los peces, sobre las aves y sobre ¿qué? Sobre las bestias, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque cuando estás buceando, por ejemplo, y de pronto viene un tiburón, ¿qué tienes que hacer cuando viene un tiburón? No tienes que nadar y alejarte de él porque te va a atrapar rápido. Se supone que lo tienes que agarrar de aquí de enfrente y lo volteas. ¿Ok? Se supone que si te empieza a atacar, tienes que picarle el ojo. Eso es lo que dicen los estos que te entrenan en buceo, ¿no? Le picas el ojo a ver si se lo encuentras, ¿no? A ver cuándo. O sea, pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué? Los animales tienen más fuerza, más ferocidad, pero no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Solamente ellos viven por instinto. Por instinto, así viven ellos. Nosotros somos más importantes y valiosos que ellos. Lo dijo Jesús. ¿No sois acaso vosotros, no valéis más que las aves de qué? De los cielos. Pero tú te das cuenta cómo las aves, cómo es que decide una ave tomar a otra ave, ¿no? Ahorita me encanta Elgin, cuando vayan a visitar a Elgin, si van ahorita en primavera es hermoso, ¿no? No porque se ayuda allá, pero es hermoso. La primavera toca y todos los pájaros están cantando, ¿eh? Llamando la atención de ¿quiénes? De las aves. Todo por instinto, ¿verdad? ¿Qué hacen los gallos? Se extienden y bailan para llamar la atención de ¿qué? De la gallina. ¿Qué hiciste tú? También, ¿verdad? Te extendiste. ¿Verdad? ¿Para qué? Para llamar la atención. Pero somos más importantes que los animales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza ¿qué? De Dios. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre los animales y los seres humanos? Tiene que ver con moralidad. O sea, nuestra humanidad está basada en el libre albedrío. Fíjate cómo Dios es tan perfecto. El que haya esposa, haya ¿qué? El bien. O sea, nos corresponde a nosotros en este increíble
cerebro que tenemos, pensar, analizar, calcular, lo que sea, para encontrar dentro de los 8,000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, según el censo de 1 de enero de 2024, una persona. ¿Sí ves la diferencia? El perro no hace eso. El perro agarra a cualquier perra. Pero el ser humano tiene esta capacidad. Por eso, si ves a la persona a tu lado, esa no es mi culpa. O sea, ¿me entiendes? O sea, porque tú decidiste, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando hablamos del libre albedrío, el ser humano sabe la diferencia entre el bien y ¿qué? Y el mal. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que es moral y lo que es inmoral. En ese sentido somos diferentes. Pero esto es increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque aquellos que creemos en Dios decimos que la moralidad es objetiva y absoluta. Algo está bien y creemos que está bien porque Dios lo ha determinado de esa manera. Porque creímos en su palabra. Cuando Dios dice, y el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia y misericordia de Jehová, creemos en eso. Yo creo que yo hallé. Yo creo que yo hallé. Yo creo que tú hallaste. No te la aventaron ahí. No fue como que ya peor es nada. No. Tú, en tu libre albedrío, en tu convicción, en tu planificación, en tu cerebro, pensaste muchísimo tal vez, o tal vez no pensaste nada, ¿no? Pero sea lo que sea, tienes la idea de lo que es. A diferencia del ateo, el ateo dice, el ser humano que no cree en Dios dice, lo que está bien puede estar mal según la situación. Así que la moralidad es autónoma y está basada en la situación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que muchos de nosotros pensamos, lo que tenemos el día de hoy fue nuestra decisión. ¿Amén, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, lo que dice el que no cree en Dios, el ateo, dice, bueno, lo que tengo el día de hoy, sí fue mi decisión, pero depende de la situación, es como puedo decidir si me quedo con ella o no. ¿Sí ves la diferencia? Una cosa es, nosotros creemos que es objetiva y absoluta. O sea que cuando Dios dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, nosotros creemos que eso es verdad. Y porque creemos que eso es verdad, basado en eso, basamos toda nuestra vida. Nuestra moralidad está sujeta totalmente a aquello que es objetivo y absoluto. Dios dijo, y porque Dios dijo, aunque yo tenga el libre albedrío, tengo el libre albedrío para dejar a padre y madre, y tengo el libre albedrío para unirme a mi mujer, pero no tengo el libre albedrío para dejarla. Eso solamente le toca a Dios. Es un concepto de unión. Por eso el ateo hace y deshace con el matrimonio como quiere. En nuestra moralidad y libre albedrío tomamos una decisión. Aquí no está el concepto de, mira qué inteligente es. No. No es que se enamoró y perdió la cabeza. No, tampoco. Aquí es el concepto de, cuando tú la conociste a ella, y tú le llamas química, y tú le llamas me caía bien, y todo lo demás, y no se conocían, y de pronto pasan los años y dices, ya la conozco. La química se acabó. Ya no hay nada que explote. ¿Me entiendes? O sea, ya hay un concepto de que no. El aspecto es, tú tuviste el tiempo de desarrollarte. ¿Verdad? ¿Qué dice la neurociencia? Dice la neurociencia, el cerebro del ser humano se desarrolla totalmente a los 25 años. Yo me casé a los 17 años. ¿Me faltaron qué? Esa podría ser mi excusa. ¿Sí ves? Pero, ¿qué pasa con hermanos o gente que se casa a los 35 años y no dura ni 2 años? O sea, ¿quién tiene el cerebro más desarrollado?
Y culparíamos al decir que hablamos del músculo en su desarrollo, pero ¿qué pasa cuando hablamos del concepto, no solamente del músculo, el concepto de la decisión? ¿Cómo llegamos nosotros a decidir? ¿Cómo llegamos nosotros a decidir? Porque la decisión tiene que ver con yo pienso, porque pienso yo analizo, porque analizo yo planifico, porque planifico yo ¿qué? Yo decido. Tiene que ver con moral. ¿Cuál es nuestra moralidad en cuanto a la decisión que tomamos? Si ves el tiburón te ve y no es como que voy a pensar y me lo voy a comer. No, porque en el momento que le tocas la parte de enfrente y lo volteas, se va. ¿Qué hace que se vaya? Si ves el oso cuando te va a atacar en las tierras de Alaska y viene sobre ti y de pronto haces sonar una trompeta con un ruido increíble, se asusta. ¿Qué es lo que hace que su instinto se asuste? Si fuera una persona diría, no importa, me va a tirar esto y esto y esto, pero yo estoy capaz de destruirlo, lo voy a devorar, no hay ningún problema. Si ves a tu esposo, ¿cómo te casó? O sea, ¿cómo poco a poco te conquistó? El detalle es que teníamos todo el cerebro para decidir. Si no lo usamos, esa ya es la culpa de Dios. Porque cuando hablamos de la parte de decisión tiene que ver con la moral. O sea, ¿qué tanto en el aspecto de moral? Cuando dice esto, dejará el hombre a padre y madre, esa es la primera decisión que tomamos. O sea, yo llegué con mi papá, llegué con mi mamá, ¿verdad? Yo le dije a Tele que se casase conmigo a los 15 años, estaba muy emocionado. Yo sé que para eso es una locura para ustedes, hermanos, porque ya tengo 48 años y todo lo demás. Pero yo estaba emocionadísimo. Y cuando le digo a mi padre, oye, papá, me quiero casar. Y me dice, papá, sí, mijo, en lo que quieras te apoyamos. Ahora yo que tengo 48, dije, ¿o me quería fuera de la casa? O sea, aquí algo no concuerda, ¿no? Pero cuando tú te casas, tú decides dejar a padre y madre. Tú decides, no sé por qué, decides que tu esposa va a darte mejor de comer que tu mamá. Por eso después no te quejes. Porque ¿qué sucede? Después la persona se queja, dice, no, es que mi mamá cocina mejor. Pues tú decidiste eso. O sea, dejar a padre y madre incluye una decisión. Yo decido dejar y porque voy a dejar, tomo una decisión. Ese es un libre albedrío. Nadie te obligó. Aquí no es como que había competencia. Oye, ya se casa mi hermano, a ver qué vas a hacer, Benjamín, ¿qué me vas a dejar aquí? O sea, a veces uno entra en ese sistema de competencia. Espero que no haya sido el caso aquí. No, que haya sido amor totalmente. Pero ¿qué pasa? Tú decides. O sea, el punto es que en el libre albedrío tú decides, pero el primer paso es tú dejas a padre y madre. Tú lo vas a dejar. Esa es la primera decisión que tomamos. Nuestra decisión fue dejar. Y nuestra decisión fue unirnos. Fíjate lo poderoso, lo grandioso, lo hermoso que es Dios, ¿verdad? Dios cuando habla en Malaquías 2:14, dice que Él es testigo. Él atestiguó, dice, entre ti y la mujer de tu pacto. Oh, qué grande es Dios, hermanos. O sea, ¿tú te has puesto a pensar que el pacto lo hicimos nosotros? Y que Dios bendijo el libre albedrío de los dos, la decisión de los Dios, y unió lo que nosotros decidimos. O sea, Él es testigo del pacto, pero es de nuestro ¿qué? De nuestro pacto. Esa es la unidad. Es regresar a la esencia de la creación de la humanidad. Es Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Y luego dice 27, y creó varón y hembra los creó. Esa es la parte espiritual. Y después, Génesis 2, 7, y formó del polvo de la tierra al cuerpo masculino físico y coloca esa parte. Y luego dice Dios, es que no está bien, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Le haré ayuda ¿qué? Idónea. Y entonces duerme Adán, se separan, y en esa separación, hermanos, dice Adán, cuando despierta, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿verdad? Y entonces él decide dejar, aunque no tenía mamá, el concepto es un aspecto humano,
un principio divino. El matrimonio es el único pacto que se hace antes del pecado. Fíjate, dice, él decide dejar padre y madre. Tú decidiste dejar a papá y a mamá. Esa es la primera decisión que hacemos como hombres que tornará el resto de nuestros días. Dejar papá y mamá. El cordón umbilical se corta 2 veces. ¿Verdad que sí? Cuando sale el bebé, lo cortas. Y cuando decides dejar a papá, ¿qué? Y a mamá. Y es bien feo. Para muchos. Ya vas a la casa de tu mamá y ves a tu mamá acostada y ves a tu esposa a un lado y ya no te vas a aventar a la cama con tu mamá. Ráscame la cabeza, madre. No. Porque hay muchos que lo hacen y está la esposa como... Yo te la rasco, ven para acá. Si ves, ese aspecto de dejar a padre y madre es un aspecto de decisión. Esto es, qué hermoso es Dios. Nuestra decisión tenía opciones. ¿Cuáles eran las opciones? 8, depende de donde hablemos, en Estados Unidos aquí, 8,000 millones, ¿verdad? 19,876, 189 personas. O sea, tenías tantas decisiones, tantas opciones, una decisión solamente. O sea, la verdad que tenías muchas opciones. Muchos dijimos, no, pues peor es nada. No, tenías muchas opciones. No, hermano, es que estaba bien feo cuando me casé. No, tenías muchas opciones. O sea, tú podías decidir. O sea, lo hermoso de esta unión que decide tomar Dios es que nosotros decidimos algo con esto, con la imagen y semejanza divina. En ese aspecto, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros decidimos tomar una decisión de todas estas opciones. ¿Se acuerdan cuando se hacía la pregunta? Una pregunta muy interesante. La pregunta era que, ¿quién tuvo más de 3 novias? Y aventaron a quién? A Alejandro Cuellar. Y aventaron a quién? Al hermano Ariel también. A ver, ayúdenme. ¿Y a quién más aventaron? ¿Por qué no vi? Y al hermano. O sea, había hermanos, como decían allá en la secundaria, que tenían mucho pegue, la verdad. ¿A poco no? Tenían mucho pegue. ¿Qué sucede, hermanos? Pero ellos decidieron. O sea, lo que tú tienes que entender es que tu decisión no es una decisión desechable. Es una decisión que tú tomaste. Y tenías muchas opciones. Dios es, cuando hablamos de la teología de Dios, ¿verdad? Y de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos del conocimiento de Dios, yo le digo a los hermanos, a ver, ¿sabes que Dios tiene todo el conocimiento de tal manera que Dios sabe lo que hubiera sido? Y con esto no quiero invitarlos a que empiecen a pensar en eso, ¿ok? Pero, o sea, Dios sabe lo que hubiera sido si el hermano se hubiese casado con aquella persona. Y Dios sabe cuántos hijos hubiese tenido. Y Dios sabe dónde hubiese vivido. Y Dios sabe si hubiera seguido siendo cristiano. Dios sabe ese aspecto. Cuando dice que el que haya esposa tiene un concepto de decisión. Yo decidí hallar. Yo alcancé la bendición de Dios porque Él nos unió en matrimonio, pero yo decidí. Yo hallé. El que haya esposa, halla el bien. Fíjate, el concepto es tiempo pasado. Es tiempo pasado. Tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro. Algo que no existía en la eternidad. El concepto del tiempo. Pasado, presente, ¿qué? Futuro. Estamos aquí en el presente por lo que decidimos en el pasado. Y lo que decidamos hoy definirá el futuro. Entonces, fíjate cómo es Dios. Dios permite que nosotros decidamos algo y que nuestra decisión, Él entonces llegue a bendecir. Es lo que dice el proverbista. Pon todo en las manos de Dios, tus caminos y los va a enderezar. Tú la hallaste, sí. Tenías tantas opciones y tú la hallaste. Tú decidiste. Bueno, tú buscaste. Tú buscaste. Moviste a veces montañas, cielo, tierra y mar. Tú decidiste. Como hombre o como mujer, porque a veces la mujer dice, no, pues es que insistía demasiado. Es que me acorraló.
O sea, no sabía cómo, no. O sea, tú decidiste, a menos que entre vosotros haya alguien en que cuando estaba ahí, ¿verdad? En el altar y se estaba casando en el registro civil y estaba alguien con una pistola atrás, o sea, si ya no decidiste tú. Pero estoy casi seguro, a ver, vamos a ver, levante la mano. ¿Quién decidió en su libre albedrío, hermanos? Levante la mano, casarse. A ver, ¿quién decidió? ¿Sí ves? Qué inteligentes. Ahora, quiero que veas a tu cónyuge al lado y le digas, tú eres mi decisión. No, ni modo, no. No, nada más tú eres mi decisión. Fíjate, tú fuiste mi decisión. Yo decido seguir contigo por lo que vendrá después. Me encanta cómo habla Salomón, ¿verdad? Un hombre tan sabio, ¿verdad? Cuando habla en Cantar de Cantares 1:2. ¿Verdad? Vamos a leerlo brevemente. Cantar de Cantares 1:2. Y expresa el punto totalmente de lo que es que la decisión. Cuando vemos Cantar de Cantares, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice algo que es increíble. Dice, oh, si él me ¿qué? Me besare. Fíjate el concepto. Aquí tiene el tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. O si él me besare. ¿Cómo ella sabe lo que se siente? Porque ya lo quémanos. Ya lo experimentó. Y a veces cuando vemos a nuestro cónyuge y hablamos de la unión y de la decisión y todo lo demás, en vez de estar pensando qué hubiera sido si te hubieras casado con la otra persona, porque a veces en nuestra decisión vamos en contra de nuestra decisión y empezamos hasta de alguna u otra manera buscar qué le pasó a aquella persona con la que nos hubiéramos casado. Y virtualmente los empezamos a acosar, ¿verdad? No les dices nada, pero ves, tiene 4 hijos, Yo tendría 4 hijos con él, pero ya ni modo. Decisión. O sea, cuando hablamos de decisión, ¿qué tiene que ver? ¿Qué fue lo que Dios unió? Fíjate qué increíble. Si me besare, o sea, ¿tú te acuerdas lo que sentiste cuando besaste? En tu decisión libre. O sea, fíjate que es hermoso el primer beso, ¿no? Yo recuerdo el primer beso con Talia. O sea, es como que te inclinas en tu decisión, pero ya no es tu decisión que la persona que se incline. No sé a quién le hicieron esto y lo siento, hermanos, ¿ok? Pero imagínate, tú te inclinas, si me besare, dice Salomón, tú te inclinas en tu decisión y la otra persona le hace, qué mala onda, ¿a poco no? Pero si los dos se inclinan, es tu decisión. Tú dijiste, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Nadie te obligó a besarlo por primera vez, pero si tú recuerdas el primer beso, como yo recuerdo el primer beso, estuvo bien padre, la verdad. Ya me acordé, ¿ok? Oye, y dejamos a Caleb, ¿no? Qué emocionante. Cuando tú recuerdas el primer beso es hermoso. Esa sensación que tuviste, esa fusión de emociones, ese sentimiento, esa decisión, dice, si me besares, o sea, es el pasado unido al presente. Yo hallé a mi esposa, yo hallé ¿qué? El bien, y Dios lo bendijo. En este concepto, ¿qué fue lo que Dios unió? Nuestra decisión. Fíjate en el respeto eterno de Dios para con los seres humanos. Decide que decidamos para después bendecir la unión de nuestra decisión. Es increíble, hermanos, ¿cómo es Dios? Bueno, también pienso que de esa manera, pues, no es culpa de Dios. Aquellos que somos padres lo entendemos. Tú decides. Luego no me eches ¿qué? La culpa. Fíjate cómo es Dios. Entonces, Dios lo que hace es dice, voy a respetarte porque te voy a crear a mi imagen y semejanza y sé que como consecuencia vas a tener la capacidad de pensar. O
sea, ¿qué hiciste tú para hallar a tu esposa? O sea, Lexa tuvo que venir desde Panamá, llegar a Guadalajara y ver a Jasón. Jasón piensa que eso fue lo único que necesitó Lexa. Pero yo conozco a Lexa y es una persona muy inteligente y sé que tuvo que poner muchas cosas sobre la mesa. Como Sara, dejaré mi casa, mi tierra y mi parentela por Jasón. Y calculó y dijo, ¿y si me caso con él, cómo va a ser? Y su decisión estuvo basada en su actitud. Lo que él hacía ayudaba a cimentar su decisión de ella. Por eso, si nosotros como hombres dejamos de actuar de la misma manera que hacíamos en el pasado, agrietamos el cimiento que construimos cuando ella decidió tomarnos, porque afirmábamos su decisión con nuestras acciones. O sea, es increíble. O sea, Dios dice, tú decide, te voy a dar toda la capacidad. Y Alex estaba pensando, ¿y si me caso y ya no voy a regresar a Panamá? ¿Y qué va a pasar con el canal de Panamá cuando lo regrese a Estados Unidos? Y empezó a pensar. Y si me voy a vivir con él allá en Mexicali, ¿y qué va a pasar? Y luego, fíjate, estoy seguro que conoció a tu suegra antes de casarte, y entonces ya empieza a añadirle más cosas a calcular. Bueno, así va a ser mi suegra, la abuela de mis hijos, y todas esas partes. Lexa decidió casarse en su libre albedrío, fue una decisión que ella tomó. Dios la respeta. Fíjate el gran Dios que tenemos. Por eso nosotros con nuestros hijos, cuando llegan a ser grandes, es ese respeto que debemos tener con ellos. No imponernos sobre ellos, sino bendecir. Y lo que hace Dios. Dios dice, tú decidiste Lexa, tú decidiste Jasón, tú decidiste Ediberto, tú decidiste María, tú decidiste César. O sea, Él decide, ¿qué? Él decide unir lo que tú decides. Te voy a dejar que vivas en este planeta y ve a todos los seres humanos, de todos colores. Altos, chaparros, flacos, gordos, ¿verdad? Negros, rubios, lo que tú decidas. Pero ¿de qué es realmente de lo que nos queremos unir? No es del aspecto físico. Regresamos a la clase, al inicio. Es de la parte espiritual. O sea, ¿qué fue lo que te conquistó? Su forma de qué, manos. ¿Su forma de qué, manos? De ser. Aquellos que tomamos nuestra decisión, aunque fuese a los 17 años, nos enamoramos, amamos, anhelábamos seguir conociendo esa forma de ser. Y en ese concepto, Dios nos unió. Pero ¿qué pasa? Cuando decidimos, hay veces lo más fácil hacer es romper lo que decidimos. Es lo más sencillo. Es volver a empezar. Es como que, dame otro papel, quiero volver a empezar. Eso es lo más sencillo, hermanos. Porque es lo más fácil. Es decidir ir en contra de nuestra decisión. Por eso cuando los judíos se acercaron a Jesús, y en esta pregunta fue muy profunda realmente, la pregunta fue muy directa, en Mateo 19, versículos 4 al 6, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará, fíjate, la primera decisión, tú vas a dejar, libre albedrío, a padre y madre, y se unirá, primero dejas, y luego ¿qué? Te unes, tú decides, y los dos serán una sola ¿qué? Regresan al estado original. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿no qué? ¿No lo separe qué? El hombre decidió. ¿Qué decidió? Dejar padre y madre. ¿Qué decidió? Unirse. ¿Y qué decidió? Ser una sola ¿qué? Y entonces lo que el hombre decidió, Dios ¿qué? Unió. Pero el hombre no puede separar después. Ese fue el argumento que tuvo con los judíos. Para los judíos era muy complicado ese argumento. Es bueno, ¿por qué? Porque
no funciona y, hermanos, tal vez tú vienes a este taller y déjame decir, tal vez estás a punto de tirar la toalla. No, el matrimonio no es fácil, hermanos. Es un arte, es algo increíblemente difícil y complicado, ¿no? Veníamos con los hermanos, dice que tienen 50 años de casados. Yo he conocido gente que tiene más de 70 años de casados. Tal y yo tenemos 30 años de casados. No es fácil, hermanos. No es fácil. El matrimonio es totalmente complicado. Pero cuando dice que el que haya esposa haya el bien, indica que el bien también está determinado por nuestra obediencia a la palabra para recibir el bien de las obras que Él ya había preparado antes de que existiésemos nosotros. Esto es, somos bendecidos de esta manera. Si en un momento decidiste que podía funcionar, la pregunta es ¿por qué ahora ya no? Tengo un mejor argumento. ¿Estamos de acuerdo que ahora sabes más que antes? Dices, por eso, hermano, por eso. No, pero ¿cuántas cosas decidimos? Imagínate tu hijo, ¿no? Cuando tienes a tu hijo o a tu hija. Sale tu hijo, pues ya saben cómo sale, ¿verdad? Llorando todos, casi la mayoría. ¿Verdad? Y de pronto dices, ya no. Regrésate, como dijo Nicodemo. Me meteré otra vez, ya vete. La hermana que está embarazada, regrésate ya. No, simplemente, ¿sabes qué? Me arrepiento de mi decisión. O sea, si tú vas al punto es, ¿cuándo decidiste tener intimidad física para tener un bebé? No te vas a arrepentir. Ahora pasan 20 años y tu hijo crece y se forma y hace lo que tiene que hacer. ¿Sabes qué? Me arrepiento de... Pues ya decidiste, no es como que puedes regresarlo. ¿A poco no? Qué bueno es que serían como las cajitas de Mercado Libre, ¿verdad? O Amazon en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Llega la caja, lo abres, no te gusta, lo metes y lo envías otra vez. Ahí, ¿quién sabe qué pasa con eso? Lo regresé. Porque vivimos una sociedad desechable. Pero ¿qué pasa si recordamos que lo que Dios unió no fue su decisión, fue nuestra decisión? Ya cae sobre nosotros un peso más grande ¿de qué? De responsabilidad. El hombre puede decidir dejar y unirse, pero la separación solamente la puede hacer Dios. Miren, había un matrimonio judío, ¿no? Y entonces el matrimonio judío por mucho tiempo trataban de tener hijos y no podían. Y dentro del judaísmo, el no tener hijos, pues se ve como que Dios no está bendiciendo al matrimonio. Y el hombre se frustró porque quería tener linaje y en su frustración, ¿verdad? Decía, no, pues ¿sabes qué? Y entonces fue y le dijo a ella, ¿sabes qué? Me quiero separar de ti porque simplemente no tenemos hijos. Entonces, ya no quiero más contigo. Se acabó. Y fue y le dijo a su rabí, me voy a separar de ella. Dice, mira, ¿tú te acuerdas cuando te casaste cómo se hizo una gran fiesta? Porque yo la administré. Dice, sí, eso es una fiesta, ¿te acuerdas que aventamos la casa por la ventana? Sí. Dice, mira, creo que como te quieres separar, creo que merece de la misma manera que hagamos otra fiesta. Hagamos un fiestón para... Ay, casi chocan. Hagamos un fiestón. ¿Para que qué? Para que te separes. Y él se sacó como, espérate, ¿cómo que hagamos? Sí, o sea, vamos a hacer una fiesta gigante para que te separes. Y cuando te separes, porque ¿cuántos años tu esposa pues te dio? No, pues me dio muchos años. Bueno, ¿sabes qué? Te recomiendo esto. Dile a tu esposa que te pida lo que quieras y no se lo puedes negar porque pues, hacen la fiesta, todo lo demás, pasa lo demás, ¿verdad? Y le dice a la esposa, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras. Pídeme una cosa solamente lo que quieras y lo que tú me pidas, eso te lo voy a ¿qué? A dar. Y como todas las fiestas se alargan, pasa la medianoche y el hombre se queda totalmente ¿qué? Dormido. Y era gente de dinero y le dice la judía a los sirvientes, llévenlo a mi cuarto y lo ponen en mi cama. ¿Ya? Y entonces ya ven que el hombre cuando se duerme, hermanos, no sabe ni qué pasa después. Llega, se duerme y se levanta en la mañana y le dice a ella, ¿qué ha pasado? ¿No te he dicho que ya te iba a dejar? Dice, sí, pero tú me dijiste, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a ¿qué? A dar. No quiero esta casa, no quiero el dinero, te quiero ¿a qué? A ti. Y dice él. Y fue y le dice al rabí, oye, es que me pidió a mí. Pues ya queda.
Unos meses después, Dios los bendijo teniendo un bebé. El concepto tiene que ver más con nosotros. A veces pensamos que las cosas pueden deshacerse. Pero ¿te imaginas tú si con la experiencia que has obtenido durante la vida después de estar casado, si pusieras todo tu esfuerzo y pensamiento y todo tu cerebro en que las cosas funcionaran mejor, ¿cómo sería tu matrimonio? Aquellos que ya estamos grandes nunca hemos dicho, oh, si yo volviera a vivir esta vida, esto haría diferente, ¿no? Hay un cantante muy popular en Irlanda, ¿va?, que se llama Rod Stewart, y tiene una canción muy popular que dice, If I knew what I know now when I was younger. Si supiese lo que sé ahora cuando era más que joven, pues imagínate tú en tu matrimonio. ¿Qué decisión harías hoy? Si pensamos en el matrimonio, las cosas no son fáciles, no son sencillas. Pero lo que Dios unió, hermanos, no lo separa, ¿qué, hermanos? El hombre. No es fácil, hermanos. Tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Piensa de esta manera. Las cosas que hacemos nosotros, las obras justas, están conectadas a lo que aprendimos en el pasado de su palabra. Y las hacemos porque esperamos que en la eternidad Dios nos dé el cielo mismo. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Nuestra unión en el pasado, presente y futuro se forjan en una decisión diaria. Cuando pensamos en nuestro cónyuge, si ya te ha dado todo esto hasta el día de hoy, y si actuases de la misma manera que antes, con toda la experiencia que has añadido hasta el día de hoy, y con todos los recursos que tienes hasta el día de hoy, o sea, si ella te besare otra vez, ¿cómo sabrían sus besos? Esto es, nosotros anhelamos estar con Dios, por eso hacemos lo que hacemos en la tierra, pero no anhelamos más la tierra que a Dios. El cielo mismo es Dios, y por eso dejamos la tierra para ir con Dios. Nuestra esposa es precisamente esa búsqueda increíble que tenemos, algo que Dios unió. Pero ¿cómo sabemos ese bienestar o ese bien? Si no lo buscamos con la misma intención con lo que buscábamos cuando tomamos la decisión al principio. ¿Tú te acuerdas cuánto gastaste la primera vez? La verdad, hermanos. ¿A poco no? Las flores, cuántas flores, el osito de peluche, uno grandotote. O sea, no escatimabas. Porque no pensabas, diría yo, no, es que porque pensabas lo hacías. Por eso lo hacías. Ahora no piensas ya. Pero imagínate tú, ¿cómo sería tu vida si ves que lo que Dios unió no lo puedes separar? ¿Cómo sería tu vida? Es como una casa, ¿no? Allá en Illinois tienen su casa todos. En el año 2020, en el mes de marzo, fuimos a buscar casa, nos íbamos a mover de casa. La casa que tenemos nosotros es la casa que tenemos desde que nos casamos. No hemos cambiado de casa, la misma casa. Entonces dijimos antes de la pandemia, pues vamos a ver las casas, ¿no? Y fuimos y vimos una casa, una propiedad, tenía 5 acres, muy hermosa, muy grande y todo lo demás. Y dije, y luego se veían los atardeceres, y dije, me voy a sentar aquí con mi taza de café y voy a ver qué va. El atardecer y todo muy padre, ¿va? Y luego vi el césped del pasto y dije, híjole, lo tengo que cortar. Y empecé a pensar cuánto voy a tardar, 2-3 horas. Dije, no sé si lo... Y empecé yo a pensar, ¿qué? Pero llegué a esta conclusión. La casa que tenemos, ya sabemos lo que falla y lo que no le falla. Y cuando uno va, pasa el tiempo y va aprendiendo, ya le coloca ventanas y piso y cosas que van a, ¿qué, manos? A durar. No solamente que estéticamente se vean bien, cosas que tienen calidad para, ¿qué, manos? Para durar. Con nuestro cónyuge, al principio nuestras inseguridades tenían que ver con nuestra estética, que nos viéramos bien.
para que ella nos, ¿qué?, aceptara. Después de casados, la estética se pierde. O no sé qué se pierde, pero se pierde algo. Se modifica, ¿ok? Pero ¿qué pasará si tomáramos decisiones para que nuestra unión, para que nuestro matrimonio, para que nuestra relación fuera bendecida por Dios? Que contribuyéramos con los recursos, con la experiencia, con la sabiduría, para contribuir a que nuestro matrimonio sea un matrimonio que fuese bendecido por Dios. Porque ¿sabes qué? Él, lo que unió no lo separa el hombre. Todos los días te tienes que levantar en la mañana. Y yo sé que yo me levanto mucho de malo. Yo así soy de la mañana. Me levanto así como que... Y tal, y ya sabe. ¿Qué tienes? Nada. Yo duro unos 15, 20 minutos para agarrar el día, ¿no? No sé. ¿Alguien aquí también o solamente soy yo? Ok. Pensé que era el único. Pero imagínate tú, todos los días tú también decides con tu libre albedrío quedarte ahí. ¿Sí ves? Tú decidiste en el pasado, pero todos los días decides, y si te levantaras con la actitud, ¿sabes qué? Hoy en día voy a tener el mejor matrimonio que pueda porque Dios lo unió. No voy a separarlo con mis actitudes, no voy a separarlo con mi forma de ser, no voy a separarlo con mis malas decisiones, no voy a separarlo con mi carácter, no lo voy a separar con... O sea, imagínate, si todos los días tuviéramos, y si me besares, o sea, si algún día decidiéramos caminar hacia el cielo juntos y dijéramos, tengo que tomar la mejor decisión, porque ¿sabes tú qué es lo más hermoso de la vida, hermanos? Que la decisión que tomamos aquel día que nos casamos es una decisión que tomamos todos los días para contribuir a una eternidad juntos. O sea que no quedó en el pasado la decisión, queda hoy. Hoy, lo que Dios unió, porque lo unió, puedo yo hallar que el bien en lo que Dios unió. Al fin ya sé lo que le falla. Ya sé que voy a durar 3, 4 horas para cortar el césped. O sea, claro, el muchacho que agarró Lexa ya no está ahí. Ahora es un hombre maduro que le empieza a doler ¿qué? Oh. Yo siempre digo, ya cruzaste el río Jordán. Dicen, ¿cómo? Cuando llegas a los 40 años, estás dando vueltas a Jericó nada más. Y todo se ¿qué? Todo se derrumba, ¿verdad? Entonces, ¿qué sé? Pero esta decisión que tomamos hoy tiene que ver con ello. Es una decisión hermosa, hermanos. Increíblemente hermosa. Increíblemente hermosa, hermanos. Esta mañana, acabo con esto. Esta mañana dejamos el carro en el aeropuerto, íbamos al aeropuerto juntos y estábamos muy tensos. Bien dice el proverbista hindú, dice, lo más difícil para el ser humano es la incertidumbre de exámenes médicos. Y Talia había tenido unos exámenes médicos y estábamos todos tensos. Tú sabes cuando dicen, y estás como, ¿qué va? Y ya, se te viene a la mente todo lo que no se te debe de venir, ¿va? ¿Y qué va a pasar? Y estás todo así. Y le digo, ¿sabes qué? Déjame, voy a poner las maletas y luego vamos. Y cuando subo al carro, literalmente, o sea, la veo así muy conmovida, ¿no? Y yo oigo en el teléfono que está el doctor, hermanos. O sea, es ese tipo de cosas que dices, o sea, no podría entender cómo sería si ella no estuviera ahí. Porque si tú me besares, es un concepto del pasado. Y cuando voltea y se sonríe y me dice, pues es como que, no sé si lo han sentido. Después del río Jordán, todos pasamos por eso, ¿amén, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque imagínate tú, si yo no decido seguir con ella ayer, si yo no decido seguir con ella hoy, y si yo no decido seguir con ella mañana, es mi decisión, tendré que dar cuentas por esa decisión.
pero la bendición que Dios provee, porque estaba tan conmovida y la abracé y nos abrazamos y empezamos a darle gracias a Dios, porque ese tipo de cosas, hermanos, que suceden en la vida, o sea, la vida, hermanos, no es fácil, pero recibes mucha bendición cuando ves que tu decisión, que Él decidió dejarte decidir, Él la bendice. Y cuando Dios la bendice de esa manera, y lo único que pensamos y decimos, ¿verdad? Como decía aquella mujer, no, lo único que quiero eres tú. No quiero lo que tenemos, porque lo que tenemos se va a ir, hermanos. No quiero nada. Lo único que quiero eres tú. Fíjate cómo dice la Sulamita. No le dijo a Salomón, y si tú me dieras tus palacios de Jezreel. Y si tú me dieras, ¿verdad?, los baños del mar Mediterráneo. No. El beso es una decisión invaluable, libre de materia, que sale del corazón. Y si tú me besares, ¿por qué no vas a hacer esto? Sino que si tú me besas, si tú haces esto, sería lo mejor que tendríamos en toda la eternidad. Y yo a veces digo, qué hermoso es volvernos a levantar, ¿qué manos? Juntos. Yo doy gracias a Dios por lo que dijo el doctor esta mañana. O era esta mañana, hermanos. Y esto no es cosas, pero es el aspecto de qué tan importante es, hermanos, decidir hoy seguir unidos por el cielo mismo para los dos. Y quiero invitarlos a reflexionar de esa manera. Ve a tu cónyuge, voltea a verlo. Ni modo. No, ni modo no digan, es lo que iba a decir. Ni modo no digan. De ver a tu cónyuge, ¿qué te dice, hermano? Ve qué hermosa decisión tomaste. Cabello blanco totalmente. Bueno, algunos ya no tienen cabello, es otra cosa. Con arrugas totalmente. Diferente totalmente, hermanos. Pero ¿no es bella esa decisión? Y que le digas todavía, ¿y si me besares esta noche? Fíjate, si hubieras decidido no mantener tu relación, no estarías en Rosarito con tus cónyuges el día de hoy. ¿Y si me besares? Que Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, nuestro matrimonio, hermanos. Porque déjame decirte, hermanos, si esto se siente en el matrimonio, ¿cómo será estar con Dios en la eternidad? Donde no hay división. Aún Jesús dijo, tú y yo somos ¿qué? Uno. Para que todos sepan. ¿Cómo se puede comprender eso donde hay materia? Donde hay visibilidad. Es difícil, pero allá solamente hay unidad, hermanos. Y estaremos todos con Dios. Y volteará a decir, ¿ya ves? Valió la pena estar juntos. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Les amamos muchísimo, hermanos. Lo que Dios unió, no lo separemos, ¿qué? Nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Y le doy lugar a nuestro hermano. Pásame. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se puede después. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de
Amen.